Guanajuato es una ciudad que cautiva. Su belleza natural, sus edificios y su cultura hacen que naturalmente sea de vocación turística y de servicios. Pero la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 orilló a esta ciudad a que se sumergiera en unos problemas muy serios de desempleo por falta de turismo. Entonces tuvo que buscar la alternativa de sobrevivencia. Hola, bienvenidos de nuevo a estas cápsulas de divulgación. Así es, bienvenidos. Es nuevamente un gusto para nosotros estar aquí en nuestro segundo episodio. Muy contentos, muy padre. Aquí en Estratégica. Así, Estratégica, estamos aquí presentes. Y el tema para hoy, estábamos discutiéndolo hace ratito y ya lo habíamos mencionado en el capítulo 1, es el desempleo. Y cómo abordarlo, esa es la cuestión. Tema realmente interesante en este momento en el que estamos tratando de recuperarnos. No nada más México, no nada más algunos estados, sino en realidad todo el mundo está tratando de volver y estar ahí con todo, con toda la fuerza y la energía. Y pues bueno, estábamos platicando que en algunos de los datos que genera, por ejemplo, INEGI, platicaba, ¿no? Ahí en sus datos que algunos de los estados más afectados fueron Tlaxcala, en este caso también Guanajuato. Y es algo muy interesante porque nosotros tenemos cercanía con el estado de Guanajuato. Veíamos ya en el video al principio algunas de las imágenes bonitas de esta ciudad y de este estado. Pero pues le pegó bastante duro y siendo uno de los estados que aportan bastante a nuestro Producto Interno Bruto por la manufactura, por las empresas que se encuentran ahí concentradas de otros países de inversión extranjera. Pero en todo este escenario estamos viendo cómo estos también pequeños empresarios están dándolo todo para poder sobrevivir y para poder sacar adelante estas empresas. Así es, los números resultan dramáticos. Aquí en la gráfica estamos presentando la de Banco Mundial, que a nivel de país muestra el escenario de desempleo. Iba disminuyendo, la tendencia era a la baja del desempleo, aquí se puede ver en la gráfica, pero con la llegada de la pandemia, desde finales de 2019, inicio del 2020, es cuando impactó con todo. Y entonces el desempleo empezó a subir y a subir y a subir. Eso es dramático. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedes decirnos de esto? Es muy interesante, les comentaba que todo este escenario que ya estuvimos viendo también anteriormente con la inflación, con todos estos problemas que nos atañen actualmente, pues los empresarios, los pequeños empresarios están sufriendo bastante el poder volver a estas actividades de manera normal, porque esa es una nueva normalidad que se está implementando, pero también los trabajadores. Tuve la oportunidad de hacer una investigación hace poco, hace unos meses realmente, en el que se estaba volviendo esta realidad y entrevistaba a un personaje muy interesante que está en la industria del calzado. Y bueno, investigando un poco también el contexto, ¿no? Nos mencionaba, no, es que tuvimos muchos problemas con esta adaptación. ¿Cuál es esta adaptación que se tuvo que hacer en esos momentos de amplia incertidumbre, de gran desesperación, de no saber qué hacer porque tenían que cerrar? Esa era la problemática. Entonces lo que hacían era intermitencia de producción, las personas trabajaban en algunos momentos, se les pagaba menos, ellos tenían que aceptar porque era su fuente de empleo. Entonces, con esta desesperación, tanto el dueño de la empresa que tiene que sacar a flote con esas estrategias, como también los que están trabajando dentro. Muchas veces vemos como el malo al patrón, ¿no? Que así se le llama, al patrón de la industria y demás, pero muchos no nos ponemos a cuestionar qué cosas tiene que estar haciendo, qué estrategias tiene que estar haciendo para sobrevivir a estos empleos, que esa es la cuestión ahorita, el desempleo. Tuvieron que hacer muchos recortes también como una medida, como una estrategia dentro de ello, bajar salarios, estar ajustando temporadas de producción, pero algo muy interesante en esta parte de la capacidad de adaptación que pudimos ver, esto fue que cambiaron la producción de zapatos por cubrebocas. Exacto, fue una estrategia muy inteligente. Estuvo súper interesante. Fue muy llamativo eso. Sí, claro. Y no nada más eso, también estaban haciendo material para CEMEFO. Y yo preguntaba y me decían, es que esta empresa tiene 30 años en la industria y no sabíamos hacer cubrebocas. Obviamente, como hasta la comparativa en tiempos de guerra, ¿no? Cuando no sabían hacer armas y tuvieron que hacer armas las empresas. Es interesante cómo esto cambia todo el escenario de quienes están produciendo y de los que estamos consumiendo. ¿Cuál era la prioridad? La salud.
¿verdad? Entonces ahorita estamos viendo cómo evolucionó, pero tuvieron que aprender esta nueva capacidad. También por ahí entrevistaban a este presidente de la Cámara de Comercio de la industria del calzado y él comparaba precisamente esta problemática con tiempos de guerra, porque tenían que cerrar, 90% de las industrias cerraron y pues no aguantaron la crisis, pero las que quedaron hicieron todo lo que pudieron para sobrevivir, muchas de ellas no tan grandes, medianas, pequeñas, pero lo hicieron. Entonces, pues es una estrategia que se estuvo implementando. Exacto, son estrategias que a veces nosotros ni siquiera nos las imaginamos, porque esto de la pandemia fue algo emergente. Cuando nos enseñan administración, cuando vemos las materias de finanzas, de economía, nunca nos hablan que hay que considerar en tu planeación una cuestión de este tipo, una pandemia, porque ni siquiera nos imaginamos, vivimos en un mundo donde creemos que ya tenemos todo controlado. Entonces, esto nadie lo imaginaba, ni siquiera los grandes científicos de la administración, de la economía, lo imaginaban así. Algo bien interesante que se estuvo abordando en esta investigación es sobre capacidades dinámicas y te comento y les comento a todos, es un tema bien interesante, bien apasionante, porque precisamente es eso, esas grandes crisis, esas grandes emergencias que de repente llegan y tenemos que estar preparados, pero ¿cómo lo vamos a estar, no? Si no nos lo imaginamos de qué tipo o de qué magnitud va a ser. Pues bueno, estar primero conociendo la parte interna de nuestra empresa, la parte endógena, pero también la parte externa, la parte exógena, que nos va a estar modelando también. Y nosotros como empresarios, en este caso, o como investigadores de empresas, ¿qué tenemos que hacer? Estar informados. Precisamente la divulgación es parte de poder informar a la comunidad y ser parte de esta información que tiene que fluir a través de los diferentes canales. Y pues bueno, esta parte de las capacidades dinámicas no es algo tan de hace años. Yo realmente lo siento como algo bastante nuevo, que como dices, Taylor y otros de toda la corriente de la teoría de la organización no manejaban, pero desde el 94 sobre todo se da el impulso. Y fíjense bien desde qué año, cuando hablamos del 94 estamos hablando de que a nivel mundial hubieron muchísimos fenómenos alrededor y en México también, y regresamos a pensar en el comercial que veíamos en la otra cápsula, donde también se estaban dando fenómenos a nivel global. Y las tecnologías de información y comunicación, en ese momento nos preguntamos qué había, ¿no? Ya estaba viendo toda esta parte del internet y ya muchos estaban conectándose. En otros países tal vez no en México tanto. Nosotros tal vez nos subimos al tren siempre un poquito tarde, en los 2000, 2010, pero ahí estamos. Y ahorita que tenemos las tecnologías, ¿qué vamos a hacer con ellas? Vamos a prepararnos porque puede llegar otra cosa, tal vez esperemos y no, pero grande como lo fue la pandemia. Así es, me gustó mucho algo que dijiste. En las crisis son oportunidades como para reconfigurarse, para ser creativos y buscar cómo salir adelante, porque lo tienes que hacer, es una necesidad. ¿Qué pasaría si los industriales hubieran dicho, pues ya ni modo, ya no hacemos nada? Pues no se puede. Y lo cierran. Hay que comer, hay que darle esa dinámica a la economía. Entonces aquí es lo interesante, ante estas crisis viene la creatividad, toda esa imaginación, toda esa innovación, que es lo padre, que es lo que ha logrado que vuelvan a empezar a repuntar esa reconfiguración de la economía en D, lo que decían que era una recuperación en V, pues puede ser que se esté dando, pero ¿de dónde viene? Viene de todo el esfuerzo, de toda esa creatividad que le echaron para mantenerse durante la pandemia y luego para intentar reposicionarse. Así es. Y es bien interesante porque en esta teoría de capacidades dinámicas te platico, hay sobre todo tres fases, ¿no? La detección, esa detección de oportunidades que estamos viendo y que siempre tenemos que estar atentos, que decía, a través de toda la información, de los medios, los canales de información y demás. El aprovechamiento es la segunda fase, es la más interesante que podríamos empezar a ver, cómo yo aprovecho estas oportunidades que me está presentando el entorno. Y después, la tercera, la transformación, esa gran transformación que siempre estamos mencionando mucho en la parte de administración, pero que es importante también porque transformamos nuestro entorno. Ahorita vivimos no nada más tiempos difíciles de desempleo, de inflación, sino también medioambientales. Y esta es nuestra oportunidad como humanidad para poder transformarnos. Entonces hay que empezar a ver para dónde vamos y los temas de innovación, de coinnovación, innovación abierta vienen muy fuerte en los temas de administración. Bueno, pues padrísimo esta explicación que nos acabas de dar,
muy breve, pero que engloba todo lo más importante de estos temas tan interesantes, tan importantes para la dinámica empresarial. Y bueno, pues a mí me gustaron mucho, me quedé muy contento con esta explicación. Espero que a ustedes les sirva también este vínculo del desempleo, cómo se puede abordar. No solo es de que el gobierno influya, es también desde la estrategia empresarial, que por supuesto es fundamental. Y recordemos que el Estado está todos, las personas, las instituciones y nosotros como ciudadanos siempre haciendo lo mejor. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por ver.